Ha llegado a Sitio del Suceso, el podcast donde recogemos evidencia, datos y se las entregamos a ustedes como información para que puedan levantar y tener su propia opinión sobre cómo está funcionando el sistema de justicia penal en Chile y cómo evoluciona la delincuencia, tema que tanto nos preocupa. El episodio de hoy es las formas en que puede terminar una investigación y un juicio penal. Soy Francisca Bert. Soy Alejandra Ahumada. Y el objetivo del capítulo de hoy. El objeto del capítulo de hoy es explicarle breve y sencillamente cuáles son las formas en que una investigación y un juicio pueden tener término en el sistema sin que necesariamente se aplique una sentencia condenatoria o absolutoria. Y que estas salidas no necesariamente significan un fracaso del sistema. Habitualmente, cuando nos enfrentamos o conocemos de un caso, tenemos siempre la expectativa de que va a haber un juicio, que se van a presentar muchas pruebas y que va a terminar con una sentencia que va a absolver o va a condenar, y en el caso de condenar va a aplicar una sentencia al responsable. Una condena, lo va a privar de libertad. Una condena, exactamente. Es lo que en principio nos gustaría que pasara en todos los casos, ¿verdad? Y sentimos que esa es la forma de dar satisfacción a todos los intereses en juego. Y como si todos los delitos debieran terminar en eso. Pero, y aquí viene el gran pero, habitualmente, a pesar de todo esto, no nos damos cuenta de que el sistema de justicia recibe una enorme cantidad de datos, de denuncias. Ingresan muchos casos. Claro. ¿Cómo cuántos, Fran? Más de 1,5 millones el año pasado, y esta cifra se mantiene bastante estable, un poco a la baja, pero bastante estable en los últimos años. Y por lo tanto, si el sistema quisiera conocer en detalle y llevar a juicio cada uno de las denuncias que recibe, simplemente el sistema colapsaría y no tendríamos un real sistema de justicia penal. Exactamente, y es por eso que el sistema cuenta con mecanismos para racionalizar los casos, es decir, para ir dándole una solución que quizás no es sentencia a muchos juicios, o sea, a muchos ingresos, ingresos, dándole una salida que quizás no es una sentencia, pero que desde el punto de vista de la solución puede ser satisfactoria, atendiendo la gravedad del hecho, la posibilidad de encontrar a los autores, la evidencia disponible, porque dentro de ese 1,5 millones de casos que tú mencionas o de ingresos, hay una heterogeneidad enorme, o sea, estamos hablando de delitos muy graves, delitos menos graves, de faltas, delito económico, con víctimas, sin víctimas, con imputado conocido, con imputado desconocido, es decir, hay una variedad enorme. Entonces el sistema contempla formas de racionalizar. Ahora, además, estas formas de racionalizar, a través de ellas la Fiscalía, el Ministerio Público, va estableciendo sus políticas de persecución penal, para que de esa manera ir concentrando su mayor esfuerzo de investigación y de litigación en los casos más graves, de mayor connotación, o lo que mayormente están afectando la vida de las personas. Absolutamente. Y se me olvidó darte un dato, Ale, que creo que es muy importante, que es de este 1,5 millones, digamos, ¿cuántos realmente llegan a la última etapa, que es la que, sí, que se espera? Ni el 10%. ¿Ya? Ni el 10%, y esto es una cifra que varía, por supuesto, y que cambia de país en país, pero que es hay bastante acuerdo que un porcentaje muy bajo de las causas llegan a juicio. O sea, no son deficiencias del sistema, sino que eso es lo esperable, son proyecciones esperables. Son proyecciones en los grandes números esperables, que hay que reconocer que puede esconder deficiencias, ¿verdad? Porque puede ser que en un caso se archive, bueno, lo vamos a pasar a analizar y haya podido investigarse, pero en los grandes números es la tendencia de lo que el sistema puede soportar. El problema es que, ¿qué hacemos con los 9? Si 1 de cada 10 llega a juicio, el 10%, bueno, ¿qué hacemos con los 9 restantes? Ahí se aplican las formas de racionalización que estábamos hablando recién, exacto, ¿verdad? Y estas formas de racionalización ocurren en distintas etapas de la investigación. Y eso es lo que vamos a ver explicar ahora brevemente. Exactamente. Primero vamos a ver qué ocurre antes de que, durante las épocas más tempranas de la investigación, qué puede pasar, qué puede hacer ahí. ¿Qué hace el fiscal? Cuando le llega una denuncia, un caso, y ve que el caso no tiene antecedentes, que no tiene formas de acreditar ni siquiera el delito. Eso es lo primero que vamos a ver. Después vamos a revisar
¿Qué pasa cuando ya ha transcurrido un tiempo de investigación antes de que la Fiscalía se decida y vaya a acusar? Antes de ese hito que ya es la acusación. Y después vamos a ver, bueno, lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa cuando ya hay un juicio y cuando ya se acusa? ¿Qué pasa después y cómo puede terminar el proceso? Exacto. Entonces, Ale, te propongo partir por la siguiente pregunta. ¿Has denunciado alguna vez un delito? Sí, claro, he denunciado delito. ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué te ha pasado? Bueno, me ha tocado recibir la carta, que es una cosa muy ingrata para muchas personas, pero donde la Fiscalía básicamente me comunica que no tiene suficientes antecedentes para investigar y que va a tener que archivar, pero me deja abierta la puerta para aportar mayores antecedentes y reabrirla si fuera el caso. Exactamente, el archivo provisional, así se llama esta carta, ese es su nombre legal, ¿verdad? Está regulado, digamos, ahí en la ley. Sí. ¿Y en qué consiste? Que básicamente la Fiscalía es la experta, los fiscales son los expertos y por lo tanto reciben una denuncia, miran la carpeta o miran el ingreso y dicen: tengo suficiente antecedente, vale la pena que yo ponga esfuerzo en investigar, en profundizar en esto, o no hay antecedentes suficientes, o ni siquiera hay delito. Muchas veces también yo puedo ir y denunciar algo que no es delito o que no hay imputado. Oye, Fran, ¿y todas las causas se pueden archivar? No todas las causas se pueden archivar, está limitado el ejercicio del archivo provisional, está limitado incluso por instrucciones, muchas veces del fiscal nacional o los fiscales regionales, y porque de alguna manera también creo el Ministerio Público va dándole oportunidades, digamos, con distintas herramientas a lograr investigar la mayor cantidad de delitos que se puedan. Pero es importante esa fórmula porque es una gran puerta de salida de muchas causas. Que su investigación sería inoficiosa durante mucho tiempo. Claro. Yo me atrevería solo ahí como decir que porque ahí donde se ve a lo mejor esta tensión entre la víctima, porque a mí me gustaría que aunque me roben algo muy chico, muy poco, se dé al menos la oportunidad de la investigación, pero de nuevo a lo que hablábamos, el sistema tiene que racionalizar y aquí lo hace la Fiscalía. Claro. Es la tensión que se produce entre lo macro de los grandes números y mis sentimientos como víctima, que no es una cuestión que haya que desestimar. Pero por el contrario, si no se archiva la causa, la investigación puede continuar y de crearse algunas diligencias, alguna investigación, hasta que el fiscal decide formalizar. Perfecto. ¿Y qué pasa en la formalización? En la formalización es la comunicación oficial de la Fiscalía a la persona, al imputado, de que está siendo investigado. Todo lo que pasó antes se llama desformalizado, no tiene ningún trámite legal y aquí la formalización es donde ahí frente a un juez yo le aviso fiscal o la Fiscalía le avisa a la persona, lo estoy investigando. Claro, y el imputado a partir de ahí puede empezar a configurar su defensa, a conocer diligencias, a pedir diligencias, por supuesto. Y también se pueden dictar medidas cautelares en su contra. Perfecto. Pero respecto de la salida, de la forma, ahí también el proceso puede terminar. Y tiene dos formas súper interesantes de terminar. La primera de ellas es la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué es? Mira, la suspensión es una forma en que se deja, como su nombre lo indica, en suspenso la investigación a condición que el imputado cumpla una serie de condiciones que le indica el tribunal. ¿Qué pueden ser? Que pueden ser, por ejemplo, variadas. Puede ser desde firmar periódicamente una vez al mes en algún recinto, puede ser someterse a un tratamiento de alcohol y drogas y dar cuenta de su avance, puede ser, en fin, hay varias, no concurrir a ciertos lugares, hay una variedad. Pero estas condiciones se tienen que imponer y controlar en un periodo que va desde 1 año a 3 años. Perfecto. ¿Y cualquier delito, de nuevo? No cualquier delito. Esta suspensión está reservada para, primero, personas primerizas en el sistema, que no hayan cometido delitos anteriores, y para delitos que no sobrepasen en pena los 3 años. O sea, delitos no tan graves. Delitos, sí, de baja gravedad en el sistema. Allí valdría la pena, porque tú y yo tenemos un gran cariño por lo que son los tribunales de tratamiento de droga, señalar que los TTD, como se conocen, habitualmente funcionan con esta herramienta legal, con la suspensión condicional del procedimiento. Exactamente, es un programa que ha aprovechado esta salida para darle un cariz de reinserción social y aprovecha esta figura para que estas personas se sometan a un
tratamiento y dejen de consumir y eliminen un factor que les llevaba a cometer delito. Exacto, esta eterna discusión entre la vinculación droga-delito, Claro. y cuando hay ahí una vinculación, en vez de sancionar o dejar en el fondo a la persona que se vaya, digamos, por donde mismo vino, enfrentando todo su problema de adicción, se usa la figura legal. Por lo tanto, es una herramienta que tiene contenido y que podría ser también usada en otros casos. Exactamente, y que ha mostrado ser exitosa además. Ha mostrado ser muy exitosa a nivel internacional. Ya. Y lo otro que puede pasar en el momento de el acuerdo reparatorio. Claro. El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre el imputado y la víctima, donde ellos convienen en que el segundo, o sea, el imputado, va a indemnizar o reparar de alguna forma, habitualmente patrimonialmente, hacer un pago en su favor para resarcirlo del daño. Exactamente. ¿Y todo se puede acordar, hacer un acuerdo reparatorio? No. Los acuerdos reparatorios solo proceden cuando se trata de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles. Esto, para explicarlo en simple, los bienes jurídicos disponibles son por oposición a aquellos que tú no puedes renunciar. Los derechos irrenunciables, la vida, la integridad física, no pueden ser objeto de acuerdos reparatorios. O sea, si yo te lesiono, no puedo terminar el caso. Pero si yo te hago un daño en tu propiedad, puedes pagarme el vidrio que rompí. Exactamente. Ya. Y lo más importante de esto es señalar que en este caso sí hay audiencia, sí hay defensor, sí hay fiscal y sobre todo hay control judicial. Hay control judicial. Eso es importante a diferencia de lo que veíamos anteriormente del archivo provisional. Claro, el juez se hace cargo de que las condiciones en la suspensión se cumplan y se hace cargo de que las personas concurran libremente con su consentimiento a esta salida. Perfecto. Importante el famoso sobreseimiento definitivo, y también puede ser temporal, porque también podría ser temporal, pero que tiene que ver cuando ya, de alguna manera, la investigación ya avanza, pero antes de cerrarla al momento de cerrarla y antes de acusar, se analiza completo y se busca si no hay alguna causal para, a pesar de que existan antecedentes, a pesar de que yo tenga información, ha pasado algo mientras estoy haciendo esta investigación que hace que no valga la pena, digamos, ir a juicio. Por ejemplo, se murió el imputado. Claro. ¿Ya? La persona se murió, prescribió, pasó mucho tiempo y ya no puedo cargarle al imputado el delito que cometió. Cuando aparece claramente de los antecedentes que el imputado es inocente. O que no hay delito. Exactamente. Por lo tanto, ahí nuevamente hay sobreseimiento definitivo, la causa, es importante producir lo que los abogados llamamos la cosa juzgada, digamos, no se puede volver a mirar. Y también puede ser en una versión. Sí, pero me gustaría agregar una cosa del sobreseimiento definitivo, porque quizás podrían decirnos aquí, mira, no, pero si para determinar la prescripción o para determinar que el imputado claramente no participó, tienes que seguir un juicio. Pero si en este punto se trata, el legislador toma esta decisión cuando hay antecedentes que son evidentes, incontrolables, plata. Entonces, nuevamente vamos a la eficiencia. ¿Qué dice el legislador? No gastemos recursos porque no vale la pena. Exacto, entonces, ya podemos acreditar. El juicio no va a tener sentido. No va a tener sentido. Bueno, y súper breve, importante que también puede ser temporal. Y cuando es temporal es más bien por un tiempo que se sobresee, mientras, por ejemplo, está en los delitos económicos, pasa mucho, tramitándose un juicio civil, ¿verdad? Y que por lo tanto lo que se resuelve en sede civil es importante para seguir con el proceso penal. Así que ahí, antes de ahora, el establecimiento temporal sí tiene, como su nombre indica, sí tiene la posibilidad de revertirse. Por supuesto. Llegamos a la acusación. Aquí el Ministerio Público cambia de switch. Entonces, si no ha sobreseído en ninguna de las dos formas, acusa. ¿Y por qué digo que cambia de switch el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene deber de objetividad, es decir, en toda la etapa previa tiene que investigar tanto la posible inocencia de la persona imputada como todos los hechos que constituyen o que puedan en el fondo llevarlo a acusar a la persona. Así que puede pasar. Pero el minuto que el Ministerio Público acusa, ya no importa la objetividad y va en contra de una persona por un delito en concreto, por ciertos hechos. ¿Y qué puede pasar ahí, Ale? Con la acusación, como tú bien lo decías, el fiscal ya está completamente seguro que puede llevar a una persona o unas personas a juicio y ser exitoso en ese juicio. Lo espera al menos. Lo espera al menos y tiene que tener antecedentes muy sólidos. Y ya en este caso recién
el juicio va a terminar con una sentencia, inicia un procedimiento propiamente tal, y el juicio va a terminar con una sentencia condenatoria o absolutoria. Y aquí volviendo al inicio de nuestro episodio de O sea, este es el 10% que hablábamos. Este es el 10%, y este es el caso que todos quisiéramos para todos los delitos, que por supuesto nos afectan, por mínimos que sean, nos afectan, y a lo mejor nos gustaría que siempre hubiera un tribunal de 3 jueces que decidiera sobre lo que nos afectó profundamente, pero eso no siempre pasa. Y bueno, para comentar casos que siempre hacemos en estos episodios, para graficarlo en la realidad, llegamos a resoluciones, a sentencias, como es el caso del Cabo Zamora. Todavía la sentencia absolutoria que se dictó hace unas semanas atrás puede ser revertida porque quedan instancias pendientes, pero básicamente lo que pasó ahí es que desde los hechos, que fueron en 2019, pasó un largo periodo en que no hubo ninguna de las otras salidas entre medio, y se fue a juicio, un juicio que duró algo así como 3 semanas, y el tribunal oral en lo penal decidió absolver al Cabo Zamora. Quedan instancias, pero esa es la sentencia, y eso en el fondo es, y básicamente absuelve porque la Fiscalía no logra acreditar el hecho ni su participación. Exacto, y también tenemos recientemente el caso de la condena en contra de Eduardo Macaya por delitos de abusos sexuales, donde tras unos 3 años de investigación se le condenó, al contrario del caso Zamora, por otros delitos naturalmente, se le condenó a una pena de alrededor de 7 años, me parece. Sí, parece que algo así. Pero lo que queremos entregar con estos casos, que aparte de graficarles que esto es la consecuencia de la acusación, es que ustedes puedan ver la cantidad de recursos que se utilizaron para llegar a esto, porque el juicio del Cabo Zamora demoró 4 años la investigación y juicio, en el caso de Eduardo Macaya creo que unos 3 años. Más o menos. Entonces, esas son la cantidad de las magnitudes de recursos y esfuerzos requeridos para un juicio de esa envergadura. Y también notar que en ambos casos, de los ejemplos que dimos, son casos de delitos muy graves. Muy graves. En un caso era graves, una imputación por homicidio, y en el otro abusos sexuales. Entonces, decir que en el fondo uno entiende y uno lo vive, digamos, como ciudadano, que muchas veces puede no comprender por qué el sistema funciona como funciona, pero lo que hemos tratado hoy es tratar de mostrar que lo que buscamos es ser eficiente y concentrar la mayor intensidad de recursos, como tú bien decías, en los delitos más graves o en aquellos que tienen mayor posibilidad de éxito, condiciones para, ojalá, llegar a una solución, a una sentencia, a una resolución del conflicto penal que hay debajo de eso. Claro, y también considerar que si esto no existiera en esta salida, como decíamos al principio, el sistema estaría completamente colapsado. ¿Qué pasaría si el sistema colapsa? Si todo fuera juicio, cuando todo va a juicio, finalmente nada tiene resultado. Es decir, si tuviéramos un colapso y un nivel de caos de eficiencia tan grande que ni siquiera los juicios de mayor connotación de delitos graves obtendrían resultados satisfactorios por medio de sentencia. Entonces, esos son la tensión que siempre existe, porque la aplicación de esta salida no implica, Fran, que no haya una tensión. Es problemático, hay muchos casos problemáticos con la salida. Es problemático porque en el número agregado, lo que decíamos al principio, en el gran número uno lo entiende, uno es capaz de entenderlo, pero en el caso a caso puede haber también casos mal archivados, casos mal absueltos, casos mal condenados, etcétera, etcétera, y puede pasar mucho, pero si no, esto simplemente significaría que el sistema colapsa, como tú dirías, y finalmente tendríamos algo similar a lo que nos pasaba con el sistema inquisitivo. Claro, en el sistema inquisitivo finalmente todo se investigaba de la misma manera, teóricamente, pero finalmente los resultados eran muy, muy escasos, es muy poco los resultados que se obtenían en ese sistema, y particularmente por esto, digamos, porque no había discriminación. Era un sistema que no se ejecutaba con criterios de eficiencia, entre otras cosas, digamos, entre otros problemas, pero que no tenía la eficiencia al centro de
eficiencia en la respuesta. Exactamente, y por sistema inquisitivo es el sistema antiguo, Claro. al que nos referimos, el sistema de los tribunales, Los juzgados del crimen, anteriores a la reforma procesal penal. anteriores. Y bueno, nuestro recomendado de hoy tiene que ver con eso, para que podamos entender cómo funcionaba el sistema antiguo, cómo era. Los invitamos va a salir aquí en el podcast la dirección, el link para que puedan pinchar, pero es básicamente el canal del Poder Judicial, donde hay un muy buen reportaje que muestra cómo funcionaba el sistema antiguo. Claro, es el funcionamiento del último juzgado del crimen que queda resolviendo las causas del sistema antiguo. Exacto. Y ahí pueden tener una mirada de un sistema que, como decíamos, no se regía por principios de eficiencia. Exactamente. Esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de entregarles información y los invitamos a seguirnos en redes sociales para próximos capítulos. También nos pueden escribir al correo electrónico que va a aparecer acá, y si tienen cualquier duda nosotros trataremos de darles respuesta.